Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la básica que hemos titulado Ser docente en básica, cambiar la mirada. Estamos contentísimos de empezar este webinar, que es el primero del curso 25-26 y además con muchas personas que os habéis unido recientemente a la red. Voy a hacer una breve presentación de lo que hacemos en la básica porque sois muchas personas las que en los últimos meses os habéis unido y enseguida prometo dejaros con Aarón y con Miriam, que serán los ponentes esta tarde y nos van a ofrecer un taller fantástico. Bueno, por si no lo sabéis, la básica es la red de profesionales y centros de grados básicos que lanzamos hace aproximadamente un año. Es un proyecto que surge por la alianza entre CaixaBank Dualiza, Empieza por Educar y FP Empresa. Llevábamos tiempo haciendo acciones para impulsar los grados básicos, hacíamos siempre un congreso anual y veíamos que había mucho interés por generar transferencia del conocimiento y red y conexiones entre docentes que tienen vocación por la básica, centros que están comprometidos con esta etapa. Así que lanzamos esta red que tiene su sede online en labásica.org e intentamos hacer mensualmente actividades que pongan en valor y que den voz a todos los profesionales que tenéis mucho saber hacer, un know-how muy específico acerca de cómo trabajar en esta etapa y sobre todo un montón de compromiso. Espero que el webinar de hoy os sea de interés. Hacemos también otras cosas. Si habéis leído alguno de nuestros boletines o nuestras newsletters, pues el próximo 7 de noviembre organizamos el congreso, La Básica en Red, en el que nos vemos presencialmente, nos ponemos cara, nos tocamos y nos contamos un montón de cosas. Será en Madrid, en el Caixa Forum, y podéis apuntaros. Quedan algunas entradas, así que si tenéis interés, pues podéis meteros en labásica.org/congreso y apuntaros. Todas las actividades que hacemos son gratuitas y algunas son becadas, porque también hacemos viajes. Hacemos viajes a centros que tienen mucha vocación por la básica, que tienen un modelo de centro que se adapta a las necesidades que tienen los alumnos de la básica, que creen en ellos, les dan oportunidades y son los que llamamos pues, nuestros centros de referencia. Los visitamos, documentamos lo que hacen, les damos voz en nuestros webinars y también organizamos viajes para que podáis ir a ver lo que al final de lo que se vive y se experimenta, pues es de donde cogemos las mejores ideas. Todas esas cosas hacemos, así que si os apetece, si todavía no os habéis unido a nuestra newsletter, pues haceros miembros, os metéis en labásica.org/súmate y ahí os voy mandando noticias de lo que hacemos. No mandamos spam, todos los mails que os lleguen será, te puedes apuntar a esto y es gratis, y si hay cosas que os cuadran, como el webinar de hoy, será fantástico. En cuanto a los webinars, pues intentamos cubrir, bueno, los webinars, nuestras temáticas, intentamos cubrir todos esos aspectos, todas esas palancas para el éxito en los grados básicos, mirar todas las dimensiones de la vida escolar con ojos de la básica, con ojos de lo que necesitan los equipos, los docentes, las familias y las comunidades que acogen a este alumnado y pues intentamos cubrir todas estas temáticas. Terminamos el mes de junio, algunos os unisteis, con un webinar interesante acerca de centros que cuando llegan profes nuevos a su centro, profes nuevos a la básica sin experiencia, les hacen una inmersión de cómo trabajamos con la básica, cómo colaboramos entre nosotras, cuál es el perfil de alumnado, una formación específica, pero sabemos que a menudo esto puede no ocurrir. Si ese es el caso, pues esperamos que este webinar, este taller que nos van a dar Aaron y Miriam, os sirva para tener esa acogida y os llevéis ideas que ayuden a enfocar y adaptar vuestra acción docente a los chicos con los que vais a trabajar. Ese webinar también está grabado, fue una pasada, la verdad, si os apetece, o sois directivos escolares y queréis ver cómo lo hacen otros centros para coger esta gente que viene pues con menos preparación o con menos rodaje en esta etapa, lo podéis ver, lo tenemos todo registrado. Y una de las cosas que se compartían entonces era qué importante es en la básica ir más allá del currículum, qué importante es trabajar desde lo que necesita el alumnado, qué importante es potenciar su perfil profesional. Y a veces, pues también recuerdo, algunos de los ponentes decían, es que ir más allá del currículum o trabajar el currículum de otra manera, a veces se cuesta mucho, sobre todo la gente que aterriza en los ámbitos. No es muy fácil, yendo solo con tu currículum bajo el brazo, hacer algo diferente. Entonces, maravillosa continuación la que tenemos hoy, porque Miriam y Aarón son justamente docentes de ámbitos y os podrán dar muchas ideas. Seguro a las personas que
sois nuevos en la etapa y lleváis unas semanas de rodaje, y también a aquellos que conocéis bien la etapa y os aseguro que os vais a llevar nuevas ideas e inspiración. Va a ser una pasada, ahora os cuento porque han preparado muchísimos materiales, pero quiero hacer una mención especial también a su centro. Es el IES Salvador Allende de Fuenlabrada, que es un centro que, aparte de tener a estos dos pedazos de profesionales que se ofrecen hoy generosamente a compartirnos lo que saben en un webinar, pues ha conseguido estabilizar un equipo docente comprometido con la básica, trabaja muy bien para que los módulos técnicos estén en alianza con los módulos, o sea, con los ámbitos generales, trabajan de una manera muy cercana al alumnado, y no solo el personal docente, sino también el personal no docente se implica de una manera ejemplar en el seguimiento del alumnado, y destacan por el clima de acogida que tienen para los alumnos, que les resulta súper beneficioso. Si queréis leer más sobre cómo trabajan, que seguro que lo que nos van a contar os deja ahí con ganas, hay un reportaje en la web que luego os paso, y además vamos a visitarlos en algún momento del curso, así que id siguiendo ahí las noticias porque ofreceremos en algún momento la ocasión de conocerles en persona. Me voy a callar ya, pero lo que tengo que pediros, como siempre que hacemos un webinar, es que nos confirméis a través de este QR o el formulario que os voy a mandar enseguida que estáis asistiendo. La manera que nosotros tenemos de después demostrar que hay interés en que hagamos estas actividades es diciendo que estas personas con este correo electrónico concreto dijeron: estoy asistiendo de manera síncrona al webinar. Así que os lo dejo por aquí, lo voy a dejar también en el chat para que, bueno, pues nos ayudéis a contabilizar esta asistencia, ¿vale? Un apunte breve, que van a dar muchísimos tips, muchísimos documentos, muchísimos enlaces. Han preparado una carpeta con material. Todo esto os lo enviaré, os lo haremos llegar, así que no os preocupéis porque lo tendréis disponible. Y enviaremos también la grabación en la newsletter de la semana que viene, y las preguntas que os pueda suscitar las haremos al final en debate con ellos, ¿vale? Así que nada, mil gracias y que disfrutemos la tarde. Os voy a pasar la palabra, Aaron, y creo que es mejor que compartas tú a partir de ahora pantalla. Buenas tardes, yo soy Aarón, soy profe del ámbito científico-matemático de la básica, de ciencias aplicadas. Mi compañera es Miriam, del ámbito de comunicación, de lengua y sociales. Y juraría que va a empezar ella, pero bueno, si no está disponible, pues empiezo yo, no me importa. Nosotros nos apañamos con todo. Estoy. ¿Estás? Vale, pues entonces te dejo a ti, te voy pasando yo la presentación si quieres. Vale. Perfecto. Buenas tardes. A ver, Si compartir quieres, pantalla. bueno, vamos a empezar por las aulas de primero, las hemos dividido en primero y segundo. Yo hablaré de las de primero y Aarón de las de segundo, porque aunque todas las estrategias y actividades que hemos preparado valen para los dos cursos, hay algunos detalles que ya os habréis dado cuenta de que son diferentes, ¿no? Y cuando uno llega a las aulas de primero de básica, uno se da cuenta enseguida de la falta de autoestima, ¿no? Y el rechazo ante el estudio, sobre todo ante nuestras materias, lengua, soci, mate, ciencias, inglés, porque dicen: esto ya me lo sé, esto ya lo conozco, ya lo he dado muchos años, y para talleres dejan una puertecita abierta que no es para nosotros. ¿Qué deberíamos hacer aquí, o qué jugamos con cambiar la mirada? Cuando decidimos este título del curso, Cambiar la mirada, en principio era de los profesores hacia la clase, pero también es un reto que sea un cambio de mirada de los chicos y chicas hacia nuestras materias, esas materias que les suscitan un rechazo inicial, ¿no? En la siguiente diapositiva hemos recogido, basado en hechos reales, pues estos testimonios que recogen una amalgama de objetivos, ¿no? Además de encontrarnos una disparidad enorme de edades, desde los 15 a los 18 años pueden estar en primero de básica, encontramos objetivos diferentes. Cuando uno da clase en cuarto o en tercero de la ESO, uno sabe que su objetivo es llegar al último curso y titular. Aquí encontramos: yo quería hacer peluquería, pero me han cogido aquí. Y entonces le dices: Jason, esto es electricidad.
Y dice, bueno, es que mi madre no me deja quedarme en casa. Otros dicen, yo lo que quiero es trabajar, pero no me dejan. Mi tío es electricista, me ha dicho que si apruebo puedo trabajar con él. Yo lo que quiero hacer es grado medio. Mi vecino hizo esto y dice que es muy fácil. Y el más repetido, aquí te regalan la ESO, yo lo que quiero es la ESO. Y entonces tienes que luchar contra esos prejuicios, ¿no? Nuestra jefa de estudios hace una presentación, una bienvenida siempre a los chicos y chicas y les dice que están poniendo los primeros ladrillos en su carrera profesional, ¿no? Y entonces, pues en la siguiente diapositiva, sí, frente a la apatía, la sorpresa es que no se trata de ser animadores socioculturales, pero sí podemos sorprender presentando un poco nuestra materia, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva la vamos a dividir. Nosotros creemos que hay 3 pilares: grupo, docentes y estrategias. Y en ese orden, si ponemos al docente al principio, no va a funcionar igual, porque tú puedes llegar cargado de conocimientos, pero si no has hecho grupo no te van a escuchar. O cargado de estrategias maravillosas, pero si no has hecho grupo, tampoco van a servir de nada, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos solo el grupo y nuestra ventaja es que podemos jugar con la escenografía. ¿Qué significa esto? Cambiar simplemente la disposición del aula hace que nuestro alumnado se predisponga a escucharte, lo que es muy interesante en las aulas de primero. Podemos poner las mesas en forma de U, podemos con las enfrentados, porque Aarón también nos hablará de unas estrategias que hacen equipos y se enfrentan. Podemos hacer, por ejemplo, círculos sin mesas para hacer debates, para hablar de la comunicación no verbal. También nos sirve para IPE, que los primeros temas son de comunicación. Y entonces, simplemente hacer esa misma actividad que habíamos preparado para inglés o una redacción o unos ejercicios de matemáticas, al cambiar la disposición, se presenta de otra manera y entonces te escucharán. O por lo menos sorprenderemos, ¿no? Que al final es nuestra intención, que estén predispuestos a trabajar. Una de las cosas que hace grupo también es intentar aunar intereses, no los nuestros, sino los de ellos y ellas, que muchas veces no tienen nada que ver. Si todos están viendo el juego del calamar, pues tú a ver el juego del calamar y ya veremos cómo lo enlazamos con otras actividades, ¿no? Hacer grupo implica también ir conociéndolos. Por supuesto, si el 25 de septiembre aún no te sabes los nombres, a estudiar, porque hace grupo también llamarlos por su nombre. Y entonces no es lo mismo decir, oye Alejandro, ayer no viniste, Edurne, ¿cómo has faltado hoy? ¿Estabas mala? Ese cuidado, esa atención, hace grupo y va a facilitar la labor de todo el curso, porque de repente estamos cambiando la mirada, ¿no? No les han tratado así en otros sitios. Y además facilita que puedan hacer preguntas, nadie se va a reír si yo no entiendo esto. Es más, si alguien, tú estás explicando y además interrumpes y dices, ¿alguien ha visto un vídeo de...? Y entonces te levantan la mano. Profe, yo lo que vimos ayer de las esculturas, me salió un vídeo en Instagram, ¿lo puedo poner? Deja tu sitio, da tu ordenador, porque esa participación que hace grupo luego abre otros debates, abre la posibilidad de ampliar los temas, de estudiar de otra manera. Entonces, crear grupo es el pilar básico. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el segundo somos los docentes, por separado y en conjunto. Entonces, José María del Toro tiene un libro que se llama Educar con corazón, que juega con esa doble palabra y juega con la razón, y dice que solo se aprende lo que se ama. Entonces, esto lo explicará luego Aarón más adelante, pero van a percibir la materia como se la presentemos nosotros. Entonces, ahí, bueno, lo dejamos para las estrategias un poco más adelante. Los docentes en básica tienen que convertirse, o facilita la labor convertirse en presencia. Esto implica que a los conocimientos tienes que unirle emociones. Lo ha dicho Laura un poco al principio, tienes que ir más allá del currículum, ¿no? Eso es tener presencia en el aula.
Además, si es la primera vez que estás aquí o si a veces no te sientes bien en una clase, vamos a pedir ayuda a los compañeros, vamos a apoyarnos en otra compañera, en otro compañero y vamos a saber qué explican en otras aulas, es decir, en los talleres. ¿Tú sabes lo que están dando en los talleres? No, yo es que doy historia, entonces no sé lo que dan en cocina. Si tú miras a ver si en cocina están dando algo interesante, puedes crear de repente una actividad intermodular y vas a decir la ruta de las especias y entonces de repente creas un mapa, están aprendiendo geografía, están estudiando el tema que habían estado dando en el taller, más te sientes apoyado, estás haciendo equipo y abres otras maneras de estudiar. Para los chicos y chicas que tenemos, de repente forma parte, todo tiene sentido, no es solo llegar y dar una teoría, sino que además me estoy estudiando los mapas porque sé que aquí, pues no lo sé, lo que os digo de las especias, pero puede ser los peinados de la antigua Roma si das el módulo de estética, ¿no? Y aquí hay una pregunta que a veces es, ¿has caducado? Aquí la dejo en el aire. Si queréis responder en el chat, a veces ayuda a responder a esta pregunta, ¿no? Revisar nuestros modelos de enseñanza, ver si han caducado, si están preparados para el mundo moderno y si se relacionan con las destrezas que les van a pedir en las empresas, porque los nuestros, el 2 de febrero empieza el primer grupo, es decir, enseguida. Y luego, pues una pregunta final, ¿no? ¿Qué podemos enseñar que marque la diferencia? En la siguiente diapositiva tenemos el docente o la docente ideal de básica, que puede ser un guía que ayuda a reflexionar, que abre puertas inesperadas, que hace preguntas sorprendentes, a veces sin calificarlas, que deja hablar pero no obliga y que ama su materia. Aquí a lo mejor es interesante recordar por qué nos hicimos docentes, por qué nos enamoró la química y no la filosofía, o al revés. Y es alguien que invita a pensar. Y además demuestra, yo creo en ti y tú puedes. Porque, como hemos dicho en las aulas de básica, lo primero que llama la atención es la falta de autoestima. Y si tú transmites, yo creo en ti y tú puedes, lo van a intentar dar todo. Mi compañera Marta tuvo el año pasado un alumno que se llama Denis y le dijo una vez, tú me quieres más que mi propia madre. Entonces, claro, ahí tú entiendes que la labor del docente en el aula va más allá del currículum, por supuesto. Este chico, su tutora Marta empezó a creer en él y lo llamó el proyecto Remontada, pasó a segundo y está encantado. Entonces, esto es tener presencia, ¿no? En la siguiente diapositiva, pues, ¿qué deciros? No somos meros transmisores de conocimientos y yo creo que cambiar el chip a veces es un poco difícil. Es lo que decía Laura, que el currículum nos cierra tanto que pensamos que no va a ser posible, pero nuestro alumnado debe poner en práctica la materia en el mundo real. Entonces, tenemos libertad para abrir nuestra materia al mundo real. ¿Qué nos vamos a encontrar de enemigos en las aulas? En primero y en segundo, pero en primero, sobre todo en primero, la falta de sueño, muchas veces se quedan con el móvil jugando hasta tarde, la pereza. Esta es la frase, la primera es quiero la ESO, la segunda es qué pereza, profe. La falta de base y los niveles diversos. Aquí tenemos chicos y chicas que han llegado a segundo y han repetido, que han llegado a tercero, algunos han llegado a cuarto. Esto implica que los debemos conocer y además preparar otro tipo de materiales para estos chicos y chicas, ¿no? ¿Cuáles son los antídotos? La palabra todavía. A veces dicen, es que esto no me sale, esto es muy difícil, y tú dices, todavía. Yo no sé hacer esto, todavía. Simplemente a lo mejor repetir eso y es una palabra solo, ¿no? Fomenta que cada día que les dices todavía no te sale, yo creo en ti, estás diciendo también, ¿no? Y el segundo antídoto contra esta falta de sueño, de pereza, es esto es para ti.
esos primeros momentos que hemos dedicado a crear grupo, y no son horas que hemos perdido haciendo debates, son horas que hemos dedicado a crear grupo. Sabemos que podemos elegir un texto y tenemos a Iván, que le encantan las motos, a María, que tiene un husky, a Jeremy, que lo que quería es estudiar peluquería, y entonces tú dices, esto es para ti, ¿no? Yo sé, voy a ir conociéndote cada vez más, pero sé dónde vives, sé si estás cerca o no, si vienes en tren, si te gustará este texto, si haces Muay Thai, y entonces encuentro un texto preparado específicamente para ti, y van a querer participar en esas clases, ¿no? Hemos dicho otra vez cambiar la mirada. Hay que tener siempre el plan A, el B, el C y la D. Y si puede ser hasta la F, la J, la H. Algunos trabajos de refuerzo y ampliación, eso está claro, y alternativas, ¿no? Cuando en la segunda parte, aquí me voy a parar un segundo en contar una cosa que me pareció fantástica. Nosotros guiamos por un camino, cada uno lleva ritmos diferentes, y en la segunda peli de Avatar, no sé, El secreto del agua se llama. Si no la habéis visto, os invito a verla. Tiene 2 hijos adolescentes. James Cameron no lo especifica, pero el mayor estudia bachillerato y el segundo es de básica. Entonces, el papá siempre está diciendo al pequeño es mediano, pero al pequeño tienes que ser como tu hermano mayor, tienes que hacer esto, mira cómo esto lo hace tu hermano así de bien. Y entonces, al final de la peli hay una situación que este hermano de básica la soluciona a su manera y resuelve la situación, ¿no? Y hay un momento en el que el padre le dice, te veo. Esto sería lo ideal al final de curso, ¿no? Que tú, o a lo largo del curso, al final te va a salir solo, son a los alumnos y las alumnas que más vas a querer. Al final te va a salir, te veo, y si no sale, te veo, todavía, te veo. Esas son como tu mantra para, a veces es un público muy hostil, no vamos a pintar algo que el año pasado nuestros chicos y chicas de electricidad hacían ruidos de animales muy variados y tú allí te veo. Bueno, es acompañarlos. Hemos dicho que estamos en esta guía, ¿no? En este camino. Mi compañero Juanjo, que es un amante de la música, me explicó la diferencia entre una banda, una orquesta. Y yo pensé, cuando estaba preparando este webinar, que tenemos delante chicos y chicas donde cada uno toca un instrumento diferente, ¿no? Entonces, nuestro reto es hacer que suene bien, o por lo menos que no sea un despropósito, pero si Adrián toca el clarinete, Adrián que se luzca tocando el clarinete, y el resto vamos a ayudar a que, a ver si montamos una banda sinfónica o si repetimos te veo y cada uno encuentra su instrumento musical. El reto de verdad es hacer que suene, ¿no? Y la última diapositiva, antes de que os deje con Aarón, pues responde un poco al título del curso, que es cambiar la mirada, ¿no? Deja que se muevan. No van a hacer... Sé que a veces puedes pensar, es que moviendo las mesas y las sillas van a hacer mucho ruido. De verdad que no. Si tú lo pides, chicos, chicas, vamos a mover las mesas con un poquito más de silencio. Debajo está el taller de Simón, está el taller de Ana. Vamos a cuidar eso, ¿no? Trabajar en grupo, cuidando mucho también que haya grupos mezclados, que se vayan conociendo todos, todas. Los deberes, los plazos, enseñar a organizarse. Hace muchos años que no hacen deberes. Entonces, Aarón, por ejemplo, les da un plazo y ellos se tienen que ir organizando, ¿no? Y luego usar materiales reales. Por ejemplo, si pones solicita y vas al ayuntamiento y pides realmente un documento que puedan usar, o páginas web no sé, de búsqueda de trabajo, materiales lo más reales posibles que se vayan a encontrar, ¿no? Y os dejo con Aarón y luego vuelvo. Hola, ¿ya se me oye? Sí. Perfecto, pues yo os voy a contar un poco a partir de segundo de la básica, que en esencia
Los que habéis dado clase alguna vez lo sabréis, si no os lo cuento yo ahora. Las motivaciones iniciales son las mismas, es decir, todos están aquí por lo que estaban en primero, pero aquí se produce ya un cambio de contexto, un cambio de paradigma, un cambio de objetivos que tienen ellos. ¿Por qué notamos principalmente ese cambio? Ya han pasado primero, han visto que han sido capaces de superar un curso, han hecho prácticas en la empresa, algunos que venían de ser los últimos de la clase de repente se les empiezan a dar bien las mates. Yo hablo de lo mío porque lo que veo directamente. Y de repente se empiezan a picar con el compañero a ver quién saca más nota. Hay otro tipo de motivación, aunque también está la motivación de estoy aquí porque me obligan, también se ve ahí la luz al final del túnel de oye, es que ya sé lo que es trabajar y me ha gustado. O es que ahora he descubierto que hay grado medio de enfermería o de lo que sea y aunque esté haciendo electricidad, sé que con la ESO puedo entrar ahí. Y se empiezan a motivar con otras cosas más profesionales o más académicas que no tienen tanto que ver con el, "Uf, es que yo quiero la ESO porque me han dicho que es fácil". Entonces, todo esto ya en segundo nos ayuda también a trabajar de otra manera a los profes y a que ellos vean que todo lo que hemos luchado por ellos en primero de verdad era por su bien. Es lo que decíamos, acompañar de forma consciente y que vean la materia desde nuestros ojos. Es lo que nos comentaba Miriam de que solo si nosotros les transmitimos esa pasión por nuestra asignatura o esa pasión por lo que estamos haciendo en clase, aunque no tenga que ver precisamente ese día con la asignatura, no pasa nada. Pero si ven que estamos allí y que le ponemos pasión, parte de esa pasión se les va a contagiar. Creo que lo hemos visto todos también en la ESO. Cuando estamos dando en clase el tema que más nos gusta a nosotros, ellos lo perciben y también lo disfrutan más. Pues eso es, perciben nuestra materia desde nuestros ojos. Como nosotros te la queramos presentar, más o menos es como les va a llegar a ellos. A ver qué no me pasa ahora. Tres pilares del aula de la básica, estrategias. Todos lo que vamos a contar ahora se pueden adaptar tanto a primero como a segundo. Yo os voy a contar las que hago yo en matemáticas y ciencias, pero que valen, es decir, se pueden adaptar a cualquier tipo de asignatura. Por ejemplo, esta precisamente no se puede adaptar a cualquier tipo de asignatura, es más específica de matemáticas, pero sirve, por ejemplo, para los de ¿cómo puedo utilizar el GeoGebra para que vean que un día me los llevo al aula de ordenadores, cambiamos el entorno, y eso también les motiva? No estar siempre encerrados en el aula y ver, venga, pizarra, vamos a hacer clase. No, pues un día nos vamos a los ordenadores y algo que han aprendido a hacer en papel, de repente lo resuelven en el ordenador. De todos estos enlaces, que veis que por aquí hay enlaces, estarán disponibles después, así que no os preocupéis, los podéis ver con calma. Y tenéis puestos los GeoGebras que yo he hecho de cómo he resuelto los sistemas de ecuaciones con ellos, o cómo he hecho las funciones, o el teorema de Pitágoras, lo que sea. Todos estos enlaces los tendréis. Entonces, con una herramienta digital muy intuitiva pueden ver de forma visual algo tan abstracto como las matemáticas y les ayuda bastante. Hojas de Excel y hojas de cálculo. Esto, para todos los que hemos trabajado alguna vez fuera de la educación, siempre son Excel. Al final siempre acabas manejando un Excel. Entonces, ¿qué mejor momento que este, que están a punto de salir al mundo laboral, para que por lo menos no les resulte inhóspito la primera vez que entren? Entonces, yo, por ejemplo, el tema de probabilidad y estadística, la parte de estadística, lo hago con ellos en Excel. Primero aprendemos los conceptos básicos en clase, y luego me los llevo al ordenador y todo lo que hemos aprendido en clase lo aplicamos en un Excel. Y les enseño unos comandos básicos para que se vayan familiarizando. Con esto que consigo, que cuando vayan a las prácticas o cuando salgan al mundo laboral, cuando necesiten abrir una hoja de cálculo, por lo menos no se asusten. Más tipos de actividades, estas sí, ya sirven para todas las asignaturas, las batallas de cuestionarios. De vez en cuando, en algunos temas, no en todos, porque lo que decíamos antes de sorprender, si haces lo mismo en todos los temas, por muy novedoso que sea, o por muy práctico, o por muy innovador, o por mucho que les guste, se terminan aburriendo. Entonces te dicen, jo, profe, otra vez, aunque les encante, aunque les haya encantado la otra vez, profe. Entonces hay que intentar, pues es un poco de variedad, unos días me los llevo al ordenador, otros días no. Esta es una de las cosas que hago, a veces sí, a veces no, no en todos los temas, para mantener esa sorpresa. ¿En qué consiste la batalla de cuestionarios? Pues 2 grupos en clase, o 3, los que queráis, yo os lo suelo hacer con 2 grupos en clase, y cada grupo, yo explico el tema en clase, esto lo utilizo sobre todo para la parte de ciencias,
Yo explico el tema en clase y les propongo, venga, el grupo 1 va a preparar unas preguntas de cuestionario, igual que los cuestionarios que os he hecho yo a veces en el aula virtual, pero lo vais a hacer vosotros las preguntas. Me las pasáis a mí, luego yo las implemento en el aula virtual. Y el grupo 2 va a hacer las preguntas para el grupo 1. Os doy un plazo para que las resolváis y el grupo que mejor nota media tenga, gana. ¿Cuál puede ser el premio? Pues yo qué sé, el premio puede ser desde incentivos en la nota, pues en este examen, cuando lo hagamos, tenéis 0,25 más o medio punto más. O como incentivos de, pues el grupo que termine, que gane, pues se va 5 minutos antes al recreo. Y con eso ya se motivan. Entonces, cada grupo prepara las preguntas del otro en Word para que sea fácil editar, o si no, la inteligencia artificial también le puedes pedir al ChatGPT, le das tú el Word con las preguntas que te han hecho los alumnos y le dices, prepárame esto para un Moodle de estas características, te lo hace, yo no lo he hecho, pero sé que se puede hacer. Luego, lo que os acabo de contar, que me he enrollado y he hablado más rápido que he pasado diapositivas. La puntuación final de cada grupo se hace la media y el que tenga mejor media gana. Otras herramientas aplicadas al aula. Repito, yo las aplico a matemáticas y a ciencias, pero valen prácticamente para cualquiera. Papiroflexia. Construimos un polígono estrellado. El guión de cómo se construye el polígono estrellado lo tendréis en la carpeta que se os pasará con todos los archivos y los documentos, pero que puede ser un polígono estrellado que hago yo, pero puede ser realmente cualquier cosa, sobre todo para trabajar en los temas de geometría. Porque al final salen triángulos, podemos calcular áreas, podemos calcular, clasificar diferentes polígonos, podemos calcular Pitágoras, la hipotenusa, de todo. Es una hora que sí o sí va a haber más ruido, lo asumimos, lo aceptamos y ya está, porque, profe, me he perdido, profe, esto no me sale, ayúdame. No pasa nada, aunque se ayuden entre ellos, compensa, os juro que compensa. Porque lo mismo de antes, ven con las manos o ven de forma práctica algo abstracto como las matemáticas. Juegos, otro tipo de juegos, como el arcado, que parece muy básico, pero también no para todos los temas, no todos los días porque se aburren, pero de vez en cuando, venga, tema nuevo, tema, yo qué sé, la materia. Vamos a saber qué sabemos de la materia. Y antes de empezar el tema, les propongo, venga, palabras relacionadas, vamos a salir. O al final del tema, cuando ya estamos a punto de hacer el examen, venga, vamos a repasar. Solo se pueden usar palabras relacionadas con este tema. Y jugamos. Y sirve para que se hagan ellos una autoevaluación previa o una autoevaluación antes del examen. La verdad es que funciona bastante bien, sobre todo cuando tienes un día con ellos viernes a última, por ejemplo, funciona muy bien, asumiendo que va a haber ruido, por supuesto, o cuando les ves así más exaltados o más, venga, hoy hacemos el ahorcado. O por lo menos un ratito, el último rato de clase. Suele funcionarme bastante bien. También, que no sé si lo hemos comentado ahora o en algún otro momento os lo ha comentado alguien, lo que funciona con un grupo, con otro no. Entonces, esto con una clase me puede funcionar súper bien y con la otra, pues no. Pues mala suerte. Buscaremos otra estrategia. El plan A, B, C, D que decía antes Miriam. Es una forma entretenida de saber qué saben, de que ellos sean conscientes de lo que saben. Más juegos. No me pasa. Más juegos. El tabú. Es una actividad, no sé si habéis jugado al tabú alguna vez, hay una tarjetita con un término a definir y unas palabras relacionadas, 3 o 4, las que queramos, yo aquí he puesto 4, que no se pueden decir para hacer la definición. Otra vez relacionado con el tema que vayamos a hacer. Hubo un año que no me funcionó nada bien, otro año que me funcionó más o menos bien, a ver este año qué tal me va, pero me parece una actividad que sirve, también puede servir para lengua, para inglés, para cualquier asignatura, incluso las de taller. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, los profes de la básica, que no saben definir. Es decir, cuando les preguntas lo que sea, pues es cuando en plan no saben definir. Entonces, se me ocurrió esta actividad de llevar el tabú al aula, el juego, para que vayan cogiendo estrategias para definir, para poder explicar lo que es un concepto sin recurrir a muletillas, sin recurrir pues una mesa es una mesa. Entonces, les propongo, venga, cada uno va a elegir un concepto, va a ponerme 4 palabras prohibidas relacionadas, pero tiene que ser posible, es decir, no puede ser algo imposible, pues si es imposible no tiene gracia el juego. Entonces, ellos me tienen que dar una definición que ellos harían con esas limitaciones, ¿vale? Entonces, me las hacen, esta es la parte que yo evalúo, si me han entregado una o dos
cómo de bien está hecha, si han elegido bien las palabras, si todo esto es la parte que se puede evaluar más o menos. Y luego un día cuando ya vamos a hacer el examen o cuando viernes a última, que están más revoltosos, me las llevo impresas y plastificadas y jugamos. Y sirve también para repasar. Entonces, por una parte, ellos trabajan en elaboración de una definición mientras repasan conceptos y luego nos sirve para jugar. ¿Vale? Entonces, pues lo que os acabo de decir. Repasamos conceptos jugando. Y esto que nos decíamos antes de salirnos un poco del currículum de vez en cuando, vale, nos salimos del currículum entre comillas. ¿Por qué? Yo esta es una actividad que decidí hacer ya hace unos años, tanto en la básica como en la ESO y bachillerato, y me funcionó súper bien. El día Pi, el 14 de marzo, que sin darles más explicaciones, yo se la presento y la hacen, ¿vale? Pero en la básica especialmente nos sirve porque, por ejemplo, yo les pongo la película de Descifrando Enigma, que la podemos relacionar con la parte de historia, la Segunda Guerra Mundial, y ahí ven también podemos trabajar valores como la igualdad o la homofobia, y luego aparte, después de ver la película, me la organizo para acabarla antes del 14 de marzo, y el 14 de marzo les presento esto de aquí, sin la definición, ¿vale? Es decir, aquí ya os la he puesto traducida. Si picáis en la imagen, que no vais a poder picar porque estoy yo haciendo la presentación, pero tendréis el enlace a la web de donde he sacado estos simbolitos de aquí. Le podéis meter cualquier texto y os lo traduce a simbología de, esto es el alfabeto de Futurama, pero podéis elegir de diferentes alfabetos o diferentes códigos qué queréis que os escriba, cómo lo queréis que os escriba. Entonces yo le doy esto. Y cuando se lo he comentado a algún otro profe me dice, sí, hombre, ¿cómo van a saber ellos que esos simbolitos de ahí significa arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático? Yo solo les pregunto, les planteo la pregunta, ¿qué es la criptografía? Y les pongo la imagen con los símbolos. Y os juro que la sacan. Les doy un poquito de tiempo, voy haciendo equipos, en competición a ver quién la saca antes. Y lo que me gusta de esta actividad es que los que normalmente participan menos en clase, con esto se pican y participan. Y además, el que suele decir, jo, a mí no me sale, yo no puedo, suele ser al que primero le sale. O está en un equipo en el que le sale primero. Entonces, se motivan, se vienen muy arriba y les suele gustar mucho. Y lo sacan. Igual les puedo dar alguna pista, como venga, vamos a pensar las palabras de una letra que conocemos, tal, cuáles se repiten, vamos probando, ensayo, error. Luego les explico lo que está en el cifrado César y les planteo que descifren otro texto. Otra vez les ayudo, les digo que con que descifren la primera una letra ya pueden sacar todas las demás. Esto además se puede relacionar con que en la Edad Media transmitían mensajes secretos cifrados en clave César. Al final se puede relacionar todo con otras asignaturas, ¿vale? Y ya esto al final, entre que les explico la anterior, les explico esta, las descifran, se llega a casi toda la hora, pero luego les planteo que esto, cuando ya lo han descifrado, a su vez es otro mensaje cifrado. Y ahí les peta la cabeza. Entonces se sorprenden por una vez, se sorprenden y les gusta algo relacionado con las mates. Y les digo, fijaos que es una adivinanza y está cifrada su solución dentro de la propia adivinanza. Y se empiezan ahí a comer la cabeza, esto sí que ya es más difícil que lo saquen, hasta ahora no me lo han sacado nunca, y de repente les digo, contad las letras de cada palabra. Cuentan las letras de cada palabra y de repente sacan que es 3, 1, 4, 1, 5, 9, el número pi, ¿vale? Entonces ya les explico que ese es el día pi y tal. El año pasado les encantó y espero a ver este año a ver qué tal les sale. Os dije que el enlace lo tendréis en la carpeta de archivos, así que no os preocupéis, si no cualquier cosa nos podéis escribir al correo y os respondo. Herramientas digitales aplicadas al aula, de comunicación y sociedad, pero como siempre valen para todas las asignaturas. Por ejemplo, crucigramas. Igual que hicimos antes definiciones con el tabú, pues se puede hacer en cualquier lengua, en inglés, en catalán, en gallego, lo que sea, o se pueden hacer con la inteligencia artificial o un día dedicado en clase con los alumnos.
Yo lo hago con alumnos. A Miriam, por ejemplo, que le gusta más la inteligencia artificial, lo puede hacer con inteligencia artificial. O podemos hacer una mezcla, que trabajen los alumnos y que luego la inteligencia artificial les dé un repaso y me genere el crucigrama. Ahí tenéis un enlace del Crossword Labs que funciona bastante bien para hacer crucigramas. Y nos sirve para repasar. ¿Cómo evaluamos esto? Pues si hemos trabajado primero con los alumnos las definiciones, ahí podemos evaluar cómo han trabajado las definiciones que nos han hecho, o si no, es que a veces no es necesario que evaluemos todo. Esto simplemente les puede servir para estudiar o para trabajar o para ganar disciplina a la hora de ponerse con el trabajo de clase y para estudiar. Un pasapalabra, pues lo mismo. Hacemos definiciones de, pues por ejemplo, estamos con el tema de ciencias de la estructura de la Tierra, pues vamos, venga, volcán, terremoto, lo que sea. Hacemos las definiciones, jugamos un pasapalabra. O un cifras y letras, que no sé si está por aquí. No, no lo tenemos puesto por aquí. O un cifras y letras. Venga, pues vamos a hacer un cifras y letras. Con las letras vamos a intentar hacer palabras relacionadas con este tema. O quien las haga relacionado con el tema que estamos haciendo en clase se lleva puntos extra. Cosas así. Al final, cualquier cosa que se os ocurra se puede plantear como una actividad para clase, que sirva para repasar contenidos o para evaluación previa, lo que sea. Un escape room, pues esto ya sí que es mucho más interesante si es intermodular que si es simplemente, pues venga, vamos a hacer lo de los estados de la materia. Y aquí sí que lo ideal sería que participáramos distintos departamentos, incluso con el taller. Se pueden construir circuitos eléctricos que se abran con determinado código, lo que sea. Puede estar muy chula organizar un escape room. Se puede incluso plantear como proyecto para final de curso, hacer un escape room grande e interesante. Conozco un instituto que los hace, pero los hace con la ESO, no los hace con la básica. Pero con la básica debería funcionar exactamente igual. Entonces, pues eso, cada materia aporta su granito de arena, hacemos acertijos, pistas, ayudamos con la inteligencia artificial, que no tiene por qué estar reñida con la docencia, y luego pues a disfrutarlo, claro. Podcast. Nosotros el año pasado llevamos a los alumnos a la radio. Pero vamos, que si no los llevamos a la radio, pues se puede hacer un podcast, que lo grabemos en clase con los materiales de los que dispongamos y funciona exactamente igual. Es una actividad intermodular, por ejemplo, en la clase de lengua pueden elaborar un guión, que vayan a desarrollar un tema relacionado con el taller o con la parte de ciencias, luego hacen la grabación con una pequeña, pueden hablar entre dos o entre tres. Al final, todo sirve para hacer algo interdisciplinar si nos lo proponemos. Y este tipo de actividades al final, pues eso, les sorprende, les implica, les motiva, ven que no es todo venga a cuaderno y a estudiar, que pueden aprender de otras formas. Y lo que se aprenden para hacer el podcast, como se lo toman casi más en serio que estudiar para un examen, se lo aprenden de verdad. Vale, Miriam, no sé si quieres participar un poco más, Sí, que si no ya me enrollo yo. la parte analógica es mía. Bueno, las herramientas analógicas, a mí hace años me di cuenta, concretamente 3 años, que usaban muchísimo las pantallas, entonces empezamos a elaborar unos cuadernillos. Los cuadernillos funcionan muy bien en segundo, perdón, muy bien en primero, nada en segundo. Entonces los hacemos en primero, los cuadernillos para estudiar, hemos hecho cuadernillos de sintaxis, cuadernillo de morfología, cuadernillo de prehistoria. Un cuadernillo simplemente son unos folios, los grapamos con una portada, con un folio de otro color o con una cartulina cada uno de su color o una cosa así, una cosa muy chiquitita que predisponga al estudio. Es decir, tú te vas a llevar tu cuadernillo para estudiar y crees que no está lleno de contenido, pero está, y crees que es un formato muy pequeño, pero vas a estudiarlo, ¿no? En segundo, funciona fenomenal los álbumes de fotos históricos. Hacemos un álbum de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que hacemos es que yo les preparo las fotos de los personajes o de los lugares o los acontecimientos que me parece que son imprescindibles y un guión o un índice donde aparecen fechas, datos históricos y luego
tienen que buscar el desarrollo. Cada uno lo presenta de una manera diferente. Y podemos incluso hacer después un podcast con esto o después una presentación en el instituto. Se pueden hacer un montón de proyectos extra, ¿no? Los diccionarios de idiomas o unos diccionarios incluso pues de ciencias. Los diccionarios son las definiciones, lo que decíamos, que no saben definir, entonces aquí los escribimos, los creamos, palabras que han buscado ellos, incluso palabras que han creado en clase de lengua con neologismos o, bueno, jugando un poco siempre con esa sorpresa y que tenga su aplicación porque van a hablar cuando vayan a la empresa, van a tener que expresarse cuando vayan a la empresa. Dentro de nuestra materia estamos preparando también a los chicos y chicas para que vayan a comunicarse y no sean amebas en la empresa, ¿no? También hemos hecho una en digital, no, se puede hacer en digital, pero lo hemos hecho en cuadernos, una página de Instagram de personajes históricos. Concretamente para el Día de la Mujer hicimos una selección de mujeres piratas, científicas, informáticas, y cada una tenía su página de Instagram. Tienen que elegir una fotografía, yo las imprimo, las recortan y las pegan, una frase que defina a esta persona y una pequeña descripción. Luego hacen la presentación oral en clase. Siempre que podáis introducir algún examen oral, algunas exposiciones orales en cada evaluación, les gusta mucho y los va preparando para esas prácticas que empiezan en breve, ¿no? Si resulta que en el plan D hemos descubierto que son unos artistas estupendos, pues creamos unos blogs de arte. El año pasado, que estábamos dando en segundo arte contemporáneo, resultó que había un chico y una chica que eran grandes pintores. Aarón también dibuja de maravilla. Y bueno, pues luego exponemos sus obras de arte. La idea es un poco también presumir en el centro de los alumnos de básica, ¿no? Y otras herramientas aplicadas al aula de las que voy a hablaros son las que marcan, yo creo, un poco más la diferencia y que son muy posibles a final de curso. Tanto en primero como en segundo, es mejor en primero porque hacemos aprendizaje y servicio. Nosotros concretamente hacemos un proyecto que se llama Guías por un día. Os vamos a dejar el enlace para que veáis. Hay un vídeo de 2 minutos que explica muy bien cómo es esta actividad y además se puede replicar en cualquier comunidad, porque de lo que se trata es de que nuestros chicos de primero, nuestros chicos y chicas de primero se convierten en guías. El año pasado hicimos una ruta por el paisaje de la luz de Madrid y era su examen de historia. Ellos sabían si estaba allí Carlos III, Felipe II, qué había pasado con la guerra cuando llegaron los franceses. Se lo estudiaron muchísimo más que para volcarlo en un examen, ¿no? Además, trabajábamos esa comunicación y ya ponemos lo que decíamos, ¿no? Ponemos en juego a la persona. Nos llevamos a 90 mayores de los centros de mayores de Fuenlabrada y estábamos divididos en grupos de 10. 10 mayores, 4 guías y un profesor o una profesora que los acompañaba, ¿no? Fue una actividad maravillosa, de verdad que os invito a ver el vídeo que lo ha preparado nuestro compañero Juanjo. Y bueno, lo podemos hacer con cualquier colectivo, con personas mayores, con niños y niñas, podemos hacer cuentacuentos, podemos hacer con asociaciones de mujeres si nuestro instituto, por ejemplo, trabaja con estética y entonces hacemos peinados o maquillaje de Egipto, peinados de la antigua Roma. Podemos hacer lo que queramos. Este año pasado también hicimos deportes de la antigüedad con el profesor de educación física y estudiaban historia y practicaban en la clase de educación física, en el patio, pues una serie de juegos que preparamos juntos. Se puede enseñar también a los más pequeños. Un año fuimos al colegio a los alumnos de quinto y sexto a hablarles de las redes sociales, de los peligros de Internet, trabajando siempre esa comunicación real en distintos ambientes. Y son proyectos que de repente pues el alumnado encuentra que son útiles sus conocimientos y que se pueden aplicar de manera real, ¿no? Y a final de curso, donde ya hemos creado grupo, son muy gratificantes.
Y los siguientes proyectos que hacemos son contratos laborales dentro de nuestro centro educativo. Por ejemplo, que también os hemos dejado el vídeo, el Departamento de Religión contrató a nuestros informáticos para que ayudasen a crear el Belén. Teníamos un Belén maravilloso que crearon Juanjo y Antonio con un montón de ayuda de los chicos que venían por la tarde al centro a trabajar. Sonaban los grillos, cantaba el gallo, la luz, también hacían grabaciones y se puede hacer con cualquier tema. Por ejemplo, pues si en carnaval podemos contratar, los alumnos de tercero contratan a los alumnos de estética, o si tenemos alumnos de madera y pueden participar en un mercadillo solidario o de cocina. Y luego lo podemos convertir en un proyecto intermodular si en las clases de lengua, por ejemplo, redactamos un contrato que no tiene faltas de ortografía, que trabaja un tipo de lenguaje específico, y luego en matemáticas pues elaboramos el presupuesto, los porcentajes, el IVA, todo lo que aquí además tenemos que meter con IVA o sin IVA. Entonces nosotros calculamos el IVA en el proyecto, ¿no? Y ya está, cualquier idea puede transformarse en un proyecto maravilloso, y con esta idea de hacer equipo invitamos a trabajar así porque se aprende de otra manera, estudian muchísimo más que para volcarlo en ese examen que hemos dicho, ¿no? Y bueno, escuchemos también las propuestas. A veces ellos y ellas tienen cosas que contar y nosotros lo transformamos en un proyecto, ¿no? Hemos querido dejar bastante espacio para que nos preguntéis, porque ahora le toca a Aarón y primero os hacemos reflexionar y luego nos preguntáis. Aarón, no se te oye. Ábrete el micro, por favor. Ahora sí, Ahí, perdonad. perfecto. Os decía que en el curso que hicimos para docentes de la básica Noveles, que se llamaba Cambiar la mirada, sí que invitábamos también a una reflexión propia de los profesores, porque no todo es cómo se sienten los alumnos y cómo trabajan los alumnos y cómo ayudar a los alumnos, sino también echar un poco, cambiar nosotros la mirada hacia nosotros mismos. Entonces, os propongo una dinámica de reflexión, que es un DAFO, no sé si lo conocéis, pero es el típico DAFO. Si queréis, yo os pongo un ejemplo de cómo sería mi DAFO y os invito a la reflexión de que vosotros también lo hagáis con vosotros mismos para que ir mejorando, ya no solo como docentes de la básica, sino como docentes en general. ¿Vale? Por ejemplo, en debilidades deberíamos incluir o deberíamos reflexionar las carencias y limitaciones propias. Por ejemplo, mi debilidad es que yo soy profe de mates, me centro demasiado en la parte de mates y la parte de ciencias pues voy un poquito más como de puntillas. Y sé que es mi debilidad, tengo que intentar a ver cómo la compenso de alguna manera. Fortalezas, características y habilidades favorables propias. Pues yo conecto muy bien con los alumnos, se me da muy bien conectar con ellos, por lo que decía antes Miriam. A mí me gusta conocerles, yo invierto, no os pierdo, invierto la primera semana y media de clase, más que en dar clase, al final en los números naturales que les estoy dando ahora a los de primero de básica, sé que les importan cero. Entonces, prefiero invertir esta semana, mientras entre clase y clase, o entre pildorita y pildorita de clase, en conocerles, en ver sus aficiones, qué gustos tienen, qué les inquieta. Y si puedo conectar yo con mis gustos con ellos, mejor. Y si no, pues les pregunto, que me cuenten, que yo eso no lo conocía. ¿Por qué hago esto? Porque al final luego me conecto muy bien con ellos, creo vínculo, y una vez has creado vínculo con ellos, es fácil decir, venga chicos, vamos a dar clase, que hoy tenemos que llegar hasta aquí, no me molestéis chicos. O les pides el favor, oye mira, hacedme el favor, que ando un poco agobiado, me quiero terminar esto, que si no nos da... Y responden, ¿vale? No es lo mismo que te vean como el enemigo, entendedme entre comillas, que si ya has creado vínculo, no es ser su colega, que tampoco, pero sí haber creado un vínculo, una empatía mutua. Pues esto a mí se me da bien, o sea, sería mi fortaleza. Amenazas. Factores del entorno que nos afectan negativamente. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro el año pasado estuvimos de obras, que todavía arrastramos un poquito este año,
Pues factores del entorno que nos afectan negativamente. Pues el año pasado reservar una aula de ordenadores, por ejemplo, podía ser casi misión imposible. O al principio de curso no tenían los talleres montados. ¿Qué significaba eso? Que aunque mi asignatura no me afecte no tener taller, pero ellos ya venían revolucionados porque tenían que haber dado y no han podido, porque están siempre en el taller, porque tal. Todo esto, amenaza externa, negativa. Oportunidades, factores del entorno que nos afectan positivamente o favorablemente. Por ejemplo, en nuestro instituto, el equipo directivo nos apoya infinitamente. Entonces, cualquier necesidad que tenemos o cualquier problema, o ya no problema, sino que intuimos que a futuro puede haber un problema, yo sé que si acudo a jefatura van a responder. Eso, evidentemente, es una oportunidad. Una reflexión así, de vez en cuando, una vez por trimestre, una vez por curso, suele venir bastante bien. ¿Vale? Por ejemplo, de las debilidades que yo reflexioné el año pasado, mi pasar de puntillas por la parte de ciencias, me ha servido para que este año me prepare mejor la parte de ciencias. Este año, amenazas. Espero que podamos acceder mejor al aula de ordenadores o que tengamos los recursos más a mano o que los talleres ya estén bien montados. Son cosas que hay que ir revisando periódicamente porque cambian. Y esto es todo, muchas gracias. Tenéis nuestro correo aquí, supongo que lo tendréis en la presentación, si no os lo podéis apuntar para escribirnos, pedirnos material si no podéis acceder a él o cualquier duda que tengáis. Y por mi parte, eso es todo, Laura. Muchísimas gracias. ¿Te importa que comparta pantalla ahora y así tienes pantalla Sí. completa? Vamos a dejar un momentito para que vayáis escribiendo las preguntas. Habéis visto que son un equipazo, seguramente cualquiera que os dé las respuestas vendrá genial, pero bueno, podéis incluir ahí para quién va la pregunta, ir poniéndola por el chat. Somos tantas personas que mejor por el chat. ¿Me confirmáis que estoy ahora mismo proyectando? Sí. Estoy compartiendo pantalla, genial. Vamos escuchando y yo os quería decir muchísimas gracias. He estado con libreta tomando nota. Ha sido una pasada. Gracias también por no solo cambiar la mirada, sino ampliar la nuestra con tantísimos ejemplos y reflexiones de tanto calado. Ha sido súper interesante. Y ya para terminar también esa herramienta de autoanálisis, ¿no? Para cuando estemos ahí como cargadas emocionalmente poder aclarar ideas, seguro que va a venir muy bien. Pues tengo que decir a las personas que estáis asistiendo, necesitamos contabilizar la asistencia. He pasado por ahí el enlace para que nos ayudéis, porque había como 89 respuestas, pero llenazo. Hemos llegado a ser hasta 109 personas conectadas. Cuando lo completáis, nos hacéis ver que las actividades son realmente interesantes y luego pasaré al final un pequeño enlace para como formulario de satisfacción. Vamos a leer entonces las intervenciones que nos compartís por el chat. Ana, a ver. Yo he leído, perdón Laura, que he leído que alguien pedía algunas cosas en inglés. Nuestra compañera Carmen seguro que es muy generosa y nos puede facilitar. Entonces, si quieres, te lo hacemos llegar a ti y lo subimos a esa misma carpeta, algunos materiales en inglés. Carmen y yo normalmente, Carmen da inglés y yo historia normalmente en segundo, entonces, por ejemplo, jugamos mucho con carteles de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, traducimos, hacemos luego unas exposiciones y también con entrevistas personales donde trabajamos comunicación verbal y no verbal. Y el año pasado sé que hizo unos diccionarios con las definiciones de las herramientas que utilizaban en el taller. Entonces sé que ella hace cosas también muy divertidas y podemos compartirlos en la misma carpeta de materiales, si te parece. Gracias. También vais a meter a más compañeros, ¿verdad? En el ajo. Es un equipazo, tenéis que ir a verlo. Somos un equipo. No sé, ahora se ha visto la pregunta de Ana, que era... Sí, la estoy leyendo, voy respondiendo por partes. Vale, a la primera pregunta, la de cómo me organizo, en nuestra programación, cuando yo llegué ya estaba hecho así y yo me adapté a lo que había un poco y me ha funcionado. Teníamos repartido el peso entre 60% de matemáticas y 40% la parte de ciencias. Y como yo soy profe de mates, lo que hice es, pues de esas 4 horas a la semana, doy 3 de mates y 1 de ciencias. Suelo dejar la de ciencias para el aula de ordenadores porque
tengo más recursos. Yo en matemáticas con la tiza y la pizarra me puede valer, pero para la parte de ciencias sí que suelo necesitar más recursos, o más vídeos, o una presentación o lo que sea. Entonces intento reservarme el día de ciencias para el día de ordenadores. Y luego, ¿cómo lo hago? Pues voy haciendo un examen, un tema de mates, un tema de ciencias y los examino a la vez. Hay veces que el examen no tiene que ser un examen como tal, puede ser una tarea, un trabajo para entregarme, un trabajo de investigación. Por ejemplo, mi idea este año, a ver si puedo, es llevarles al laboratorio, en el tema del laboratorio, y hacer una técnica de separación de materiales a la vez que les evalúo el laboratorio. Entonces, yo lo hago así, de 4 horas a la semana, 3 mates, una ciencias. Y lo evalúo tema a tema, pero el mismo día. Es decir, el mismo día les hago el examen, cuando hay examen de papel, les hago el mismo día el examen de mates y el de ciencias. Y ya lo puntúo de tal forma que esté repartido 60-40. Y el temario, si no te da tiempo, ahora que nadie nos oye, no pasa nada. A estos alumnos les importa, o les va a aportar más que adquieran ciertos hábitos de estudio, ciertos hábitos de trabajo, a que les des, yo qué sé, la proporcionalidad inversa que me queda ahí a final de curso y a veces no me da tiempo a dársela. No sé si te he respondido. Luego, si no, me vuelves a preguntar. Junto materias, a veces sí, por ejemplo, hay temas de ciencias, sobre todo la parte de física o de química, que se prestan mucho a enlazarlo con la proporcionalidad directa o con las funciones. Entonces, si puedo juntar algo, lo intento juntar, o por lo menos que aprovechen los conocimientos que saben de mates para aplicarlos a ciencias, si no juntarlo como tal. Más preguntas. En cuanto a entrega de tareas, ¿qué consecuencias hay no entregarlas, no? Ponía por ahí. Entrega de tareas. Una parte importante de la nota es ya no tener la tarea bien hecha, sino haberla entregado. ¿Qué pasa? Que si no la entregan, esa parte de la nota, ese baremo de la nota, lo pierden. Entonces, conozco profesores, compañeros de la básica de taller, que les ponen una fecha y luego por cada día de retraso les va bajando un punto. Yo no hago esto. Yo, si no lo tienes entregado a la fecha, lo siento mucho, te esperas a la recuperación. La recuperación, sí que les dejo recuperar la parte de trabajos y de entregas, pero les doy un plazo ya después de la evaluación, cuando ya es recuperación. Y si lo entregan, pues recuperan ese punto. Si no lo entregan, pues no lo recuperan. Conviene ser muy estrictos. Al principio igual no te lo entrega nadie o casi nadie, o te lloran, porfa, amplíamelo un día. Es mejor ser muy estrictos aunque te lloren. Porque si no se acostumbran que si lloran se lo vas a ampliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te van a estar suplicando que les amplíes el plazo siempre. Entonces, igual una vez puede colar. Si hay las circunstancias personales del alumno o alumna, cada uno es suficientemente razonable como para diferenciar si es de verdad una necesidad que ha tenido el alumno, un problema que ha tenido el alumno, o es que se ha dormido o se le ha olvidado o no le ha hablado de entregarlo. Pues mi recomendación es ser estricto y que vayan aprendiendo de una vez a la siguiente, y cuando vean que ese despiste de no entregar la tarea se ve reflejado en que la nota es menor o que han suspendido por no haberlo entregado, ahí dicen, oye, es que si lo hubiera entregado, ahora no tendría que estar trabajando todo de golpe. Es como, a mí me funciona, hay profes, lo que te comentaba, que van descontando nota por días de retraso y también les funciona. Supongo que es encontrar con algo con lo que tú te sientas cómoda y que también funcione con tus alumnos. No sé si he respondido a todo lo que me preguntaban. Nada, la rutina de hacer las cosas fuera de clase. Yo intento no mandarles cosas fuera de clase, ¿vale? Yo siempre me programo la clase para que tengan tiempo en la hora de clase. También les digo que si no les ha dado tiempo a terminar en la hora de clase es porque no han querido, porque tiempo tenían. Y ahí sí les toca terminar en casa. Una vez se acostumbran que si terminan en casa están libres, me trabajan mucho mejor en clase. Sí, usar el tiempo de clase es muy útil en todas las asignaturas porque al final están ahí y en casa no sabemos si, bueno, sabemos que no van a hacer nada. Entonces, pues a lo mejor al final de la clase hacerles unas preguntas para ver si han entendido, si se han enterado. Y luego estaba viendo cómo actuamos con estos díscolos que efectivamente hay salidas de tono o se les va un poco, pues sí, todos hemos tenido y tenemos estos alumnos, suele haber 2, 3 por clase. A mí personalmente me funciona muchísimo hacer círculos sin mesa al principio para debatir, y me suelo sentar al lado de o entre estos díscolos
Y le digo, pues muchas gracias por tu aportación. Esto es lo que quieres dejar de ti en nuestro debate, sin ridiculizar, porque si no van a odiaros a muerte, pero que se note que está a lo mejor fuera de tono. Como una de las primeras cosas que damos en lengua o en IPE es la comunicación, jugamos con eso. ¿Crees que está fuera de contexto? ¿Qué es el contexto comunicativo? ¿Crees que lo que acabas de decir está fuera de contexto? Pero yo estoy sentada a su lado y además todos te están viendo. Es mucho más difícil hacer salidas de tono cuando estás en un círculo sin mesas. Las mesas los protegen y entonces es importante quitar las mesas. Quizá yo toda la primera semana hago círculos sin mesas. Hoy ya nos hemos puesto, por ejemplo, con unos libros, estamos leyendo Sapiens en novela gráfica, pero es otra cosa. Entonces algunos se ríen hasta de los dibujos, pero siéntate a su lado o entre estos díscolos. Y luego además vamos a repetir, veo más allá, porque están acostumbrados a ser así. Y entonces, de repente, vamos a tratarte. Gracias por tu aportación. Y además, Alejandro, Martín, Jason, sé tu nombre. Yo ya te empiezo a ver. Al hilo de lo que dice Miriam, a mí también me funciona. Yo no hago lo del círculo como lo hace Miriam, pero al hilo de que decía Miriam de darles el contexto y preguntarles si el contexto es el adecuado, a mí eso también me funciona muy bien. Yo durante la primera semana y pico que llevamos de clase, 2 semanas, yo hasta hoy no he podido dar una clase entera. Este año estoy con primero de la básica. Sabía a lo que me enfrentaba cuando lo elegí, pero hoy les he felicitado porque les he dicho, ¿habéis visto hoy qué bien hemos trabajado, que hasta nos ha sobrado tiempo para que habléis de vuestras cosas y luego habéis estado hablando de vuestras cosas y os habéis respetado el turno de palabra y ninguno ha gritado a otro y no os habéis insultado? Estoy muy contento con vosotros. Les he dicho hoy esto y me han dicho, es que con Miriam trabajamos muy bien lo de los debates. Pero es verdad, la compañera, no sé, no leo bien, pero dice, ¿cómo puedo conseguir silencio? Aarón ha dicho al principio, sabemos que va a haber ruido. Sí. Entonces, oye, qué bien, enhorabuena. Muchas gracias por... Profe, ¿quieres que te llevemos los libros? Muchísimas gracias por los libros. Es esa cambiar la mirada de verdad. Y las primeras semanas, estamos en septiembre, nos da tiempo a cambiar de verdad la mirada y a sentarnos al lado de estos y a decir, oye, gracias, vamos a esperar un momento a que termine esta compañera de hablar y ahora vas tú, por ejemplo, ¿no? Lo Pero el del turno de silencio palabras. no es lo más deseable. Vamos a conseguirlo, pero no en septiembre. No, no, no. Yo, por ejemplo, asumo que no va a haber silencio absoluto en clase. Yo lo asumo y trabajo con ello. Sí que intento que se pidan el turno de palabra, aunque sea yo les digo el primer día de clase, no me importa que me interrumpáis siempre que sea pidiendo turno de palabra de uno en uno y para toda la clase. Que os estoy dando la chapa con matemáticas, estáis aburridos y os acordáis de la serie que visteis anoche y os apetece interrumpirme, me parece bien, pero pide permiso de uno en uno y para toda la clase. Se quedan así como, ¿en serio? ¿Te podemos interrumpir para esto? Y al principio lo hacen un poco de coña, en plan de, venga, vamos a... Pero luego se terminan acostumbrando, no todos, por desgracia, pero muchos se terminan acostumbrando a pedir el turno de palabra. Y hablamos por turnos, aunque sea de algo que no tenga que ver con clase. Entonces, cuando yo considero que ya se han despejado de lo que le estaba contando, que se estaban aburriendo, digo, venga, ya está, gracias, lo que dice Miriam, gracias por la aportación, luego seguimos hablando de esto, vamos a volver a las mates. Y me funciona, pero yo asumo que no va a haber silencio absoluto en clase porque es imposible. En este tipo de alumnado es imposible. Un compañero decía que pedía un poco más de especificidad en el desarrollo de las actividades. Lo tenéis en los materiales porque las vamos a explicar. Además, bueno, y si no, nos escribís con todo cariño, Eso os es. mandamos cómo lo vamos haciendo. Nos escribís al correo si tenéis alguna duda o si algún documento no está del todo claro de los que os subamos, o nos pedís, o las fichas el guión de la ficha de cómo hacer, yo qué sé, las tarjetas del tabú, pues nos escribís al correo y nos las pedís. Y luego yo invito muchísimo a usar la inteligencia artificial, a enseñar también a nuestra clase a usarla bien, porque es una manera de comunicación. Y yo este año, en el tema 1 de comunicación, he introducido un apartado que es cómo crear un prompt, que es cómo hablar con la inteligencia artificial.
qué quiero, qué pretendo, cuál es mi objetivo, y al final es una manera de hacer una redacción, pero con la inteligencia artificial. Y se creen que no están estudiando, pero están preparándose. Nos preguntaba por aquí David que le sería muy útil saber dónde buscar más ejemplos de gamificación. Pues te digo la verdad, yo me lo pienso yo, es decir, se me ocurre algo, le doy una vueltita, voy probando, funciona, lo mantengo, no funciona, lo descarto y a otra cosa. No sé dónde se pueden saber. Hemos adjuntado en la carpeta de materiales también un PowerPoint de quién quiere ser millonario que nos facilitó nuestro compañero Juanjo y que es editable. Por ejemplo, podemos montar un quién quiere ser millonario y a lo mejor a cambio de un bocata matan. El mejor premio que les podemos dar. Oye, muchísimas gracias por tantísimos ejemplos prácticos. Yo creo que es buen síntoma cuando se quiere preguntar sobre todo, ¿no? Y también cuando nos vienen situaciones como tan traídas a lo concreto, me pasa esto con estos dos chicos, ¿qué puedo hacer? Bueno, es que estamos tocando temas que realmente son desafiantes y retadores. Hay una muy interesante que acaba de aparecer, ¿no? El fomento de la lectura. ¿Cómo haces para leer Sapiens? Sapiens, que entiendo que es en novela básica, me estabas Elijo diciendo. páginas. Sí, escojo páginas. Bueno, nosotros tenemos un dinero de básica y compramos un libro para cada uno. Hoy, por ejemplo, nos hemos puesto en círculo con nuestro libro. Y elijo páginas, hago una selección en la novela gráfica, les da un poquito, lo cuenta un poquito más ameno. Y hoy hemos trabajado una página, concretamente la 33, la 39 y la 44, quiero decir. Y ahí hablaba del fuego, y entonces surge ese debate, ¿no? ¿Qué era más importante, el fuego y qué trae? Y tenéis las muelas del juicio, o sea, es que sale de todo, ¿no? Por eso lo importante es que se respeten los turnos. Y luego, pues estábamos hablando de los neandertales, de los sapiens. Profe, ¿eran racistas? Y entonces ahí habla de dos teorías, si se juntaban, si no se juntaban, qué habría pasado, y entonces lo presentamos de esta manera. Leemos esa página y hacemos un pequeño debate. Leemos la siguiente que hemos preparado y un pequeño debate. Y hay veces que te dicen, ¿podemos seguir? Y entonces seguimos leyendo y luego ya paramos cuando surge un debate. Pero preguntar para tirar un poco del hilo es bastante curioso. Y nos preguntaban también por el plan de acción tutorial, que a lo mejor, según que Olaya nos puede decir, Sandra es nuestra orientadora y ella hace muchas propuestas de tutoría. Concretamente el otro día yo no soy tutora, pero estaba sustituyendo en una guardia y nos facilitó un horario, simplemente. Mi horario de estudio. Lo que pasa que lo que hicimos fue enlazarlo un poco con, oye, ¿y vas al gimnasio? ¿Y qué pasa si yo quiero hacer bíceps? Pues tengo que hacer una serie de repeticiones y de repente te encuentras a 3 que quieren ser entrenadores de gimnasio y pues tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces fuimos tirando del bíceps y les dije, pues mirad, ahora os voy a dar la inscripción al gimnasio, que es esta hoja, que es el horario, ¿no? Tu horario de estudio, tu preparación por la tarde, pequeñas repeticiones cada día y al final tenemos el bíceps que queremos, que es terminar el curso y salir adelante. Entonces podemos hablar también con nuestra orientadora para ver, pero yo creo que cualquier temática también que esté surgiendo en las propias clases o necesidades se puede adaptar a tutoría. Pero le podemos preguntar y lo podemos compartir. Está A mí me pidiendo pasa Olaya que... la palabra. Sí. Hola, ya, sí. A ver si me oís. Ah, sí, hola, hola. Espera, voy a bajar la mano que si no. A ver, quería comentarle a ella, referente al plan de acción tutorial, escribe si quieres o a Aarón o a Miriam y te ponemos en contacto con nuestra orientadora, con Sandra. Pero lo más importante, yo creo que la clave, nosotros en nuestro centro, el plan de acción tutorial que planteamos para la básica es el mismo que planteamos para tercero y cuarto de la ESO, porque creo que es fundamental
que ellos se sientan, ellos no son nada aparte del centro, ellos tienen que participar en las mismas actividades que tienen los alumnos que tienen su misma edad. De hecho, yo soy jefa de estudios de tercero, cuarto y de la básica, por similitud de edades. Entonces, que preparamos una charla para que vengan a trabajar habilidades sociales en cuarto, pues en cuarto la hacemos en segundo de grado básico. Que viene la policía a hablar de drogas en tercero, pues vienen en primero de básica. Entonces yo creo que la clave es que el plan de acción tutorial, aunque haya actividades específicas, como dice Miriam, que vayan surgiendo por necesidad, pues por ejemplo, si hay una situación de acoso o por ejemplo nosotros somos centro preferente TEA, y entonces las compañeras que llevan el aula TEA, si es necesario hacer una jornada de sensibilización porque hay un alumno TEA en básica y lo detectamos, pues hacen una jornada de sensibilización, igual que hacen en la ESO, la hacen con los chicos de básica, pues en el patio y demás. Con lo cual yo creo que la clave está en hacer las mismas actividades y porque tienen las mismas edades y las mismas inquietudes. Con lo cual, el plan de acción tutorial que tenemos es muy, muy parecido, prácticamente igual al que hacemos en tercero y cuarto. Muchas gracias. Tendréis ocasión de conocer a Olaya también si os apuntáis a visitar el centro, porque es la jefa de estudios, como os decía. No sé si tenéis por ahí, alguna pregunta más. Ahora mismo reviso el cuestionario de satisfacción que os he pasado. Y yo quería lanzar solamente la idea de qué vamos a hacer el mes que viene. Ahora, si hay alguna pregunta más, contestamos. Pero si os ha gustado el webinar, vamos a ver si podemos mantener la calidad y el interés para el webinar que haremos el mes que viene. Será en octubre, el día 16, otro jueves. Nos encontraremos igual a las 5 de la tarde, hora península, para hablar sobre cómo plantear el trabajo con las familias, los tutores y los referentes del alumnado en básica. También es algo que a menudo nos transmitís que cuesta, que no se ve tan fácil como trabajar en conjunto con las familias de otras etapas, así que si os ha resultado de interés, pues esperamos también poder sumar. Y que contéis con que estamos hablando con Miriam y con Aarón como la fuente de conocimiento y danos recursos para esto y danos recursos para todo. Contad con que esta red es vuestra y que vosotras y vosotros también podéis compartir aquello que sabéis, también podéis proponer aquello en lo que sois fuertes, compartir vuestro saber hacer, nos podéis escribir y estaremos felices de daros voz y micro, que para eso estamos aquí. ¿Os habéis quedado con ganas, Miriam y Aarón, de contestar alguna cosita más? Yo estaba viendo que un compañero dice que ha elegido por segundo año y que al final ayuda a superar este estigma. Es verdad que vienen las familias y muchas veces ellos y ellas con esta idea de hemos fracasado. Y al contrario, vamos a tratar de dignificar absolutamente lo que estáis estudiando, como hace Olaya con esta bienvenida que os decía, ¿no? Este es el primero de los escalones para una carrera profesional. ¿Terminamos con ese mensaje entonces? Creo que, sobre todo, muchísimos mensajes de agradecimiento, pues ha sido una pasada escucharos. Hemos estado súper felices de todo lo que nos habéis aportado. Ay, perdonadme, porque ahora no nos aparece nuestra tía, pues muchas gracias. Aquí la tenemos. Vale. Bueno, y nada, nos vemos si os apetece el 9 de noviembre en el Congreso, el 16 de octubre en el siguiente webinar y afortunadamente podremos montar un artículo muy chulo con la grabación, con todos los materiales que nos habéis compartido para seguir aprendiendo de vosotros también en diferido. Mil gracias. Gracias.